Retomamos la noticia con la que iniciamos la tarde. Minutos antes de que la diputada opositora María Corina Machado llegara a la Plaza Brión de Chacao, punto donde invitó a los caraqueños a concentrarse para acompañarla a la Asamblea Nacional, se presentaron disturbios entre los cuerpos de seguridad y quienes apoyan a la diputada. Nuevamente, las bombas lacrimógenas fueron el recurso de los cuerpos de seguridad para disipar a los manifestantes. Nuestro corresponsal en Caracas, Carlos Eduardo Sánchez, con más información. Carlos Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Un placer estar de nuevo con ustedes. Una verdadera batalla campal fue lo que se presentó en el punto de Chacaíto, en la Plaza Brión exactamente. Allí había convocado la diputada María Corina Machado una concentración para dirigir un mensaje al país, en este caso antes de partir al Palacio Federal Legislativo y luego de esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia que prácticamente le arrebató su curul en el Parlamento y que ha dejado en el limbo a más de 240.000 electores que la seleccionaron como su representante ante la Asamblea Nacional. Terminó de dar su discurso María Corina Machado en compañía de otros representantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Se dispuso a caminar rumbo al Palacio Federal Legislativo y pues se presentó lo que no se esperaba, en este caso, en ese punto, Chacaíto, que era el punto de concentración de María Corina Machado con sus seguidores. Un piquete de efectivos antimotín de la Policía Nacional Bolivariana impidió el paso a los diputados, a la diputada María Corina Machado, y esto se terminó en un duro enfrentamiento entre jóvenes, que también le acompañaban, estudiantes, y la fuerza pública. Allí, como pueden apreciar en el video, pues se pueden notar cómo se detonaron varias bombas lacrimógenas, el enfrentamiento de los jóvenes con piedras y por supuesto la policía con perdigones y muchos gases lacrimógenos. Esto produjo pues que la propia diputada María Corina Machado resultara afectada por los gases y pues tuvo que ser evacuada del lugar en una motocicleta. Hay que destacar que temprano María Corina Machado estuvo en compañía de líderes estudiantiles, líderes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática que le manifestaron su respaldo en su posición frente a lo que ha sido esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos a Gaby Arellano, quien ya alertaba lo que también pasaría más tarde en la Asamblea Nacional. Y es realmente lamentable y cobarde, porque lo que son cobardes. Tener las inmediaciones del Parlamento con más de 37 tanquetas de la Guardia Nacional. Cercenado el paso a motos, funcionarios del 6CPC, del SEBIN, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional. Todo alrededor del Parlamento, hoy, cuando hay una sesión ordinaria y cuando se le quiere dar un zarpazo lapidario a la Constitución y a la democracia. Estuvieron presentes en esta concentración, amigos televidentes, dirigentes, diputados de la Alternativa Democrática, alcaldes como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quienes en su discurso antes de el de María Corina Machado, pues le dieron un mensaje claro al país: no van a abandonar la calle, van a seguir enfrentando lo que ellos consideran un régimen represor que persigue en este caso a quienes piensan distinto, y pues le dieron un calificativo que se viene escuchando durante las últimas semanas. Han calificado el gobierno de Nicolás Maduro con su accionar durante las últimas semanas como una dictadura. Esto fue lo que escuchamos allí en la Plaza Brión de Chacaíto. Veamos. Quiero decirle al gobierno: me quitaron el presupuesto, me pueden quitar la alcaldía, pero jamás me quitarán el honor y la dignidad de luchar por Venezuela. Aquí estoy, de frente, como me verán siempre, en la vanguardia, dando el ejemplo de lucha a la juventud. Hace rato ese gobierno puso de lado la Constitución. Hace rato el gobierno de Nicolás Maduro dejó de llamarse gobierno democrático para mostrar el rostro con los colmillos y garras afiladas que hoy demuestra y que tiene que ser calificado como dictadura y no como otra cosa. Bien, y en medio de las bombas lacrimógenas, los perdigones y las piedras que lanzaron los estudiantes contra la fuerza pública, María Corina Machado pudo ser evacuada de la zona en una motocicleta para trasladarse hacia el Palacio Federal Legislativo, donde en las inmediaciones le esperaba también un piquete de la Policía Nacional Bolivariana que le dijo que no podía ingresar a la sede del órgano legislativo, en este caso al Palacio Federal Legislativo. Por ahora me voy a despedir, deseándoles a todos una feliz tarde. Será hasta la próxima.
Feliz tarde a Carlos Eduardo Sánchez. Y para hablar sobre este y otros temas, quiero saludar a Carlos Vecchio. Él es coordinador político nacional de Voluntad Popular, que nos atiende desde la clandestinidad, porque contra él existe una orden de captura. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Vecchio. Quiero preguntarle, ¿qué opinión le merece todo esto que está sucediendo en Venezuela, en especial lo que ha sucedido hoy contra María Corina Machado? Bueno, muy buenas tardes, un placer de estar con ustedes, contigo, Soraya, y bueno, y con toda tu audiencia latinoamericana. Mira, esto es un golpe de Estado a la Asamblea Nacional por parte del régimen. Ya hemos visto que la misma consecuencia tuvieron 2 alcaldes electos apenas hace un mes que fueron destituidos a través de un procedimiento express. Así que esto se enmarca, lo de María Corina Machado, dentro de ese proceder de un gobierno que dejó a un lado las formas, ya no ni las cuida, para quitarle en este caso un curul a María Corina Machado y sacarla de la Asamblea sin, imagínense esto, Soraya, sin ni siquiera María Corina tener la oportunidad de defenderse ni ser escuchada por ninguna institución en Venezuela. Imagínate que fue electa popularmente por el voto popular y en escasas horas es destituida por un tribunal que no la escuchó ni le permitió su defensa y hoy no tiene ese curul que fue ganado a través del voto popular. Así que esto refleja un poco más lo que hemos dicho siempre, que este gobierno se aparta de los principios democráticos y esto es un reflejo claro de que caminamos y se fortalece pues el gobierno hacia un camino dictatorial. Así que es parte de esa persecución política que existe en Venezuela, donde se utilizan las instituciones para perseguir a quien piensa distinto. Y un detalle para quienes nos están escuchando a nivel internacional, en Venezuela, este Tribunal Supremo de Justicia que decidió el caso de María Corina Machado, en 15 años que tiene la revolución, su sala constitucional jamás ha decidido en contra del gobierno, del régimen, jamás. Lo que refleja es que no hay justicia, no hay independencia de poderes y es más bien utilizada por el régimen para atropellar a quien piensa distinto. Señor Vecchio, ¿cómo se puede explicar que María Corina Machado, quien además hoy fue atacada con gases lacrimógenos a su llegada a la Asamblea Nacional, no haya tenido este derecho al debido proceso, como usted nos dice, ni escuchada para defenderse? Bueno, fíjate, te lo comentaba, ¿no? Que una de las cosas más sorprendentes es que María Corina no fue escuchada por nadie, por ninguna institución en Venezuela, ni tuvo la oportunidad de defenderse en ninguna institución en Venezuela. Eso deja ver claramente que las instituciones están al servicio del régimen, de más nadie, y que María Corina fue electa popularmente. Yo les recuerdo a quienes nos están escuchando, yo tuve la oportunidad de participar dentro de la mesa de la unidad en unas primarias, donde competimos María Corina y yo en esas primarias, y María Corina sacó el 50% y yo saqué el 43% de esa primaria. Ella tuvo el derecho a ser candidata a diputada, luego yo voté por María Corina porque era el mismo circuito y ella fue electa popularmente, es decir, por el voto de los ciudadanos. Y 7 magistrados del Tribunal de Justicia de Venezuela, sin escucharla, sin permitirle su derecho a la defensa, la eliminaron y la sacaron de la Asamblea Nacional cuando fue un cargo que ella se ganó por elección popular, por voto popular, que nos representa a nosotros, porque esa fue en nuestro circuito, donde yo también tengo derecho al voto. De manera que no solo están violando el derecho de María Corina, sino en este caso el mío y el de los electores, quienes votamos por ella. Y de manera que, para responder a tu pregunta, sin duda, Venezuela hoy tiene una dictadura de siglo XXI. Así como en el año 1990, Vargas Llosa acuñó un término que lo denominó la dictadura perfecta para referirse a lo que pasaba en México, nosotros debemos decir que Venezuela tiene hoy una dictadura, de siglo XXI. Esa es la dictadura que hoy está en Venezuela y que no es de la clásica que siempre estábamos acostumbrados a conocer, sino que se adapta a lo que es el siglo XXI. Señor Vecchio, hay algo que uno no entiende mirando las cosas desde afuera y es, el presidente de la Asamblea Nacional ordena destituir a la diputada Machado y el Tribunal Supremo emite un fallo horas después de que la diputada María Corina Machado anunciara que acudiría a la Asamblea Nacional. El Poder Judicial obedece, se podría decir, órdenes del Poder Ejecutivo y el Legislativo, además. Bueno, fíjate que este caso es mucho peor, Soraya, porque la destitución
quien la hace en primer término es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que es un diputado como María Corina, del mismo nivel, ni más ni menos. Y él interpretó la Constitución como si fuese un juez y tomó la justicia por su propia mano y dijo que María Corina no entraba más a la Asamblea Nacional. Bueno, lo que hizo el Tribunal Supremo fue ratificar lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es nunca visto. Imagínate que en Colombia el presidente del Congreso allá venga y destituya a otro congresante, senador, por él mismo, porque él dio una interpretación sin consultarlo con nadie, y luego que venga una corte y lo avale. Entonces, lo que estamos viendo es que no hay instituciones, que todas las instituciones pertenecen a una persona, y en este caso a un régimen, que es quien da las instrucciones al final del día. Así que la destitución ocurrió en primer lugar por parte del presidente de la Asamblea Nacional, cosa que no existe en ninguna democracia del mundo, y lo que vimos fue anoche, cerca de las 10:30 de la noche, es decir, cuando se actúa con maldad, cuando se actúa con manipulación, el Tribunal Supremo ratifica lo que fue la posición del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, destituyendo, sacando pues de la curul a María Corina. Pero yo creo que esto más bien nos da a nosotros más fuerza como venezolanos, de que estos atropellos lo que están es desnudando, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, a un gobierno que ya no cuida la forma y que atropella a todo aquel que piensa distinto. Señor Vecchio, para ¿usted qué cree que puede venir ahora para María Corina Machado, quien solo pues ha dicho, está exigiendo el derecho constitucional de ocupar su cargo como diputada tras haber sido elegida por una votación popular? Bueno, exactamente. Yo creo que María Corina está defendiendo no solo su derecho a ser diputado, que como lo dije se lo ganó en unas primarias y luego en unas elecciones, sino también el derecho a defender la voluntad popular, a nosotros los electores que votamos por ella para que nos representara, para que fuera la voz nuestra dentro de la Asamblea. Y eso lo va a seguir teniendo, porque la legitimación de María Corina le viene de abajo hacia arriba, de la calle, de la gente. No viene impuesta por nadie, sino que se la ganó por voluntad popular. Y lo que se está tratando de hacer es atropellar la voluntad popular por parte de un gobierno que no tiene escrúpulos y que no cuida detalles, y que sin duda, como hemos visto a lo largo de estos meses, ha venido utilizando la justicia para manipularla y encarcelar a quien piense distinto. Es el caso de Leopoldo López, es el caso de 2 alcaldes que fueron electos hace un mes, Daniel Ceballos y Enzo Escarano, es el caso que me encuentro yo, donde también estoy perseguido, y cientos de estudiantes que han sido detenidos de manera arbitraria. El gobierno lo que está buscando es a la represión, a sembrar temor en los alcaldes opositores, a sembrar temor en el resto de los diputados, a sembrar temor en la dirigencia política, diciéndole que si tú sales a la calle a levantar tu voz, nosotros vamos a meterte preso, y tratar de sembrar un miedo para paralizar a un pueblo. Y nosotros lo que creemos que esto más bien nos llena de más fuerza, porque reivindica nuestra lucha, porque estamos en el camino correcto, donde un gobierno que pretende atropellar un pueblo de esa manera, simplemente los venezolanos tenemos que alzar nuestra voz. Señor Vecchio, el gobierno de Maduro habla de diálogo. ¿Creen ustedes que quitando la investidura de sus opositores, dictando órdenes de captura y reprimiendo a los universitarios y manifestantes, se puede negociar bajo esos parámetros? Mira, sin duda, yo soy un hombre de diálogo. Yo creo que la democracia es diálogo. Esa para mí debe ser la regla, no la excepción. Y el gobierno, en este caso el régimen, tiene que generar las condiciones para que ese diálogo sea sincero. Y como tú muy bien apuntas, lo que hemos tenido es represión, persecución, destitución de alcaldes, destitución de diputados, de manera que no está generando las condiciones. No es suficiente invitar a un diálogo, porque el gobierno cree que eso es suficiente. No lo es. Tiene que generar las condiciones para que estemos frente a un diálogo sincero, porque aquí en Venezuela se ha roto la convivencia democrática, y nosotros hemos planteado que el chavismo democrático, una parte del país y algunos dirigentes que creen en los principios democráticos, tienen que facilitar la transición en Venezuela, y ese diálogo tiene que rescatar la convivencia democrática entre los venezolanos. Y para eso yo no digo que se tienen que dar ciertas condiciones, no. Nosotros lo mencionamos, que tiene que haber un diálogo sincero, y para que ese diálogo sea sincero tiene que tener la mediación de un factor escogido por las partes. Yo veo con buen ojo que la Iglesia, y en este caso el Vaticano, haya ofrecido la voluntad de mediar en este proceso venezolano. Tiene que haber la liberación de los presos políticos y de los estudiantes detenidos.
tiene que haberla. Y repito, esto es para que sea un diálogo serio. Yo no estoy planteando esto como condiciones, para que sea creíble, para que sea serio y luego que se establezca una agenda que rescate la convivencia democrática, que produzca resultados en el corto plazo. No que se hagan reuniones para tomarse fotos y para que el gobierno entonces salga bien. No, esto es para que Venezuela tenga unos resultados positivos y podamos rescatar nosotros la convivencia democrática acá en nuestro país. Señor Vecchio, usted nos decía ahorita al inicio de la entrevista que se está realizando ahora detenciones y destituciones express. ¿Hacia dónde cree usted que está avanzando el gobierno de Nicolás Maduro con estas medidas? Como lo hemos dicho, este régimen no cuida ya las formas. Abiertamente, como lo mencionábamos, se produjeron 2 destituciones de 2 alcaldes que habían sido electos hace casi un mes, habían asumido el poder, imagínate. Fueron electos en diciembre y asumieron a principios de enero y hoy están destituidos, que fueron electos por el voto popular. Lo que vemos es que el gobierno, utilizando las instituciones para sembrar miedo en estos alcaldes opositores y en el resto de los alcaldes, porque es un mensaje para el resto de los alcaldes diciéndoles, si ustedes levantan la voz, le va a pasar lo mismo, incluso a los que hoy están con el gobierno. Entonces ha utilizado estos mecanismos, entre comillas, para decir que está actuando en nombre de la ley, cosa que no lo es, destituyendo a estos alcaldes de manera express. Y como te colocaba también en el caso de María Corina, diputado, es un mensaje a todos los diputados de la Asamblea. Quien levante la voz, le vamos a pasar la misma medicina, le vamos a aplicar la misma fórmula, una destitución que, como les comentaba, ni siquiera le dio la oportunidad a la diputada para defenderse y para ser escuchada de manera express a medianoche. Entonces vemos que el gobierno no utiliza o no cuida ya ni la forma, ni le preocupa, y simplemente utiliza estas instituciones para tratar de silenciar y sembrar terror en los dirigentes políticos y también en la población venezolana. Así que ya no hay instituciones en Venezuela. Por eso nosotros afirmamos que el sistema que hoy tenemos pues se acerca más a lo que es una dictadura del siglo XXI que a una democracia. Y de hecho, los últimos sondeos ya de opinión, uno que salió el día de ayer, 55% de los venezolanos consideran que este régimen de Nicolás Maduro ya no es democrático. Señor Vecchio, ya para terminar, lo vimos la semana pasada participando en una marcha. ¿No le da temor a usted ser detenido ya que se encuentra en la clandestinidad? Mira, cuando nosotros asumimos este rol de ser dirigentes políticos, de nosotros ver lo que está ocurriendo, el atropello a miles de venezolanos, torturas, detenciones, represiones, y ver ese ánimo todavía de lucha de los estudiantes y del pueblo de Venezuela, bueno, a eso nosotros tenemos que acompañarlo. Y era una muestra de darle un mensaje que estamos juntos en esta lucha, que la lucha de uno es la lucha de todos, y si bien uno puede sentir miedo, temor, nada de eso nos paraliza, porque el sueño que tenemos nosotros es mucho más grande, y por cualquier cosa que le pueda pasar a cualquier dirigente político, y en mi caso en particular, jamás van a poder detener las ideas que nosotros defendemos, porque son millones de venezolanos quienes comparten esa misma idea y seguirán luchando. Así que fue una muestra de decirle, estamos juntos en esto, seguimos luchando por ese sueño que nosotros merecemos de tener una mejor Venezuela. Agradecemos a Carlos Vecchio, coordinador político nacional de Voluntad Popular, por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, Soraya, y gracias por darnos esta oportunidad y darnos esta ventanita para expresar lo que está pasando en Venezuela, cosa que se nos hace difícil en Venezuela tratar de comunicarnos y darle a entender lo que está pasando en el país. Muchas gracias. Que esté muy bien.